El rugido de los motores llegó primero, un latido profundo que hacía vibrar el pecho y que ahogó la charla educada y el tintineo de las copas. Yo estaba de pie en el césped perfectamente cuidado, un mar de mesas de catering y vestidos de seda que se arremolinaban a mi alrededor con la repentina ráfaga de viento. Mi padre, Richard, un hombre que creía que su opinión era un hecho, tenía el rostro congelado en una máscara de pura incredulidad. Su risa murió en su garganta cuando la sombra del Black Hawk de color mate pasó sobre él. Mi padre siempre decía que mi cabeza estaba en las nubes. Pensé para mis adentros, él simplemente nunca imaginó lo que yo hacía allá arriba. Me volví hacia mi familia atónita, mi voz cortando el ruido. Ese es mi autobús. Apenas 2 horas antes, la escena había sido una celebración nauseabundamente familiar. Estábamos en una lujosa reunión familiar en un pabellón de un parque remoto, todo por mi hermano Kevin, el indiscutible hijo predilecto de la familia, quien estaba siendo elogiado por su ascenso a estratega de marca senior. Mi padre era el centro de atención, su voz resonando con orgullo mientras relataba los triunfos de Kevin. Me vio de pie en silencio con un hombre de traje discreto y se acercó pavoneándose, dándome una fuerte palmada en el hombro. Fue un gesto que pretendía parecer afectuoso pero que se sentía como un ancla. «Esta de aquí», le anunció al hombre, pilota helicópteros para el ejército. Hizo una pausa para crear efecto, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Básicamente una conductora de autobús con un uniforme más elegante. No me imagino que sea muy exigente. El hombre a mi lado, un agente senior del Servicio de Seguridad Diplomática que estaba allí para darme una sesión informativa preliminar sobre una futura operación conjunta, ofreció una sonrisa tensa y profesional. Mi padre vio a un simple invitado. Yo vi al hombre cuyo equipo sería mi responsabilidad mantener con vida. El insulto impactó, solo una muesca más en el registro interno de otros 1000 desprecios que había soportado durante años. Pero esta vez fue diferente. Observé los ojos de la gente. Su expresión educada no cambió, pero algo detrás de sí lo hizo, un cambio sutil, un destello de reevaluación profesional. Era una mirada que estaba entrenada para reconocer la pregunta silenciosa sobre la competencia. Una furia fría, limpia y afilada, se instaló en lo profundo de mi estómago. Esto no era solo otro desaire casual en una barbacoa familiar. Esto era una brecha de seguridad. El ego de mi padre, en su infinita necesidad de menospreciarme, acababa de socavar activamente mi integridad operativa antes incluso de que la misión hubiera comenzado. Esto ya no se trataba de un drama familiar. Se trataba de vidas. Él pensó que solo estaba haciendo otra broma a mi costa. No tenía idea de que acababa de demostrar mi falta de fiabilidad a un hombre cuyo equipo se suponía que debía proteger en 2 semanas. Para entender el protocolo que tuve que invocar para arreglar esto, tienes que entender las 2 vidas que estaba viviendo. Para mi familia, yo era Abby. Abby era la callada, la que siempre estaba fuera. Tenía un trabajo en el gobierno que era demasiado complicado de explicar en las cenas, así que nadie se molestaba realmente en preguntar. Abby era un marcador de posición, un fantasma en la mesa cuyos logros se medían por su cortesía y su habilidad para no interrumpir cuando mi hermano hablaba. Estaban cómodos con Abby. No tenían idea de quién era Valkyrie. Valkyrie era la persona en la que me convertía en el momento en que la puerta de la cabina se cerraba herméticamente. Y Valkyrie estaba a punto de reducir a cenizas el mundo de Abby. Recuerdo perfectamente una cena de Navidad. El aire estaba cargado con el aroma a pino y pavo asado, una calidez artificial que nunca llegaba a alcanzarme del todo. Mi hermano, Kevin, acaparaba la atención, sus manos danzando en el aire mientras contaba la dramática historia de haber conseguido una nueva cuenta de agua con gas. Hablaba de demografía y sinergia de marca como si estuviera describiendo los desembarcos de Normandía. Mi padre estaba pendiente de cada palabra, su rostro radiante con un orgullo tan intenso que era casi cegador. Mi madre, Carol, una mujer que creía que la paz familiar era un tesoro que debía protegerse a toda costa, rellenó el vaso de Kevin y lo instó a contarles más sobre la campaña publicitaria. Más tarde, durante una pausa, intenté conectar. Mencioné que acababa de terminar un ejercicio de entrenamiento de gran altitud de 1 mes en las montañas, un programa agotador y extenuante que llevó mis habilidades y resistencia al límite absoluto. Mi madre solo me dio una palmadita en la mano, sus ojos ya vidriosos. «Qué bien, querida», dijo, su voz una suave pared de desdén.
Antes de que pudiera decir otra palabra, se volvió hacia mi hermano. Kevin, cuéntanos más sobre el presupuesto de marketing. Mi padre se rió entre dientes en su servilleta. ¿Sigues jugando con los juguetes caros del gobierno, Abby? El registro interno hizo clic en otra entrada, los miles que habían gastado en la carrera de negocios de Kevin, el coche para el que habían sido avales. Mi entrenamiento, que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, era solo un juego con juguetes. Ahora, contrasta eso con un martes 3 meses después. Estaba atada al asiento de mando de mi MH-60M Black Hawk, indicativo de llamada Valkyrie 1. Afuera, una tormenta de arena arreciaba, reduciendo la visibilidad a casi cero. Debajo de nosotros, en una cresta montañosa estrecha y traicionera en una región que no puedo nombrar, un equipo de la Fuerza Delta estaba bajo fuego y necesitaba extracción. El brillo verde de los instrumentos era la única luz en un mundo de caos violento y aullador. Mi copiloto, el suboficial jefe de grado 5 Miller, un hombre con más horas de vuelo que yo horas de sueño, habló con calma por las comunicaciones internas. Su voz era firme, pero las palabras fueron, hielo, Valkyrie. Eso es un aterrizaje con margen negativo. La cizalladura del viento es impredecible. Tenía razón. Un aterrizaje con margen negativo significaba que no había margen de error. Las palas del rotor estarían a centímetros de la pared del acantilado. Una sola ráfaga de viento en el momento equivocado nos enviaría en espiral al abismo, llevándose una docena de vidas con nosotros. Respiré hondo, mis manos firmes en los controles. Los gritos de los operadores en tierra eran débiles pero urgentes por la radio. En ese momento, no había Abby. Solo existía la misión. No los dejamos atrás, Miller, dije, mi voz tan tranquila como la suya. Ajustando para la cizalladura. Lo tengo controlado. Guié la aeronave de varios millones de dólares hacia abajo, mordiendo el viento con movimientos diminutos y precisos. El helicóptero gimió, el tren de aterrizaje patinó sobre la roca, pero aguantó. Durante 2 minutos aterradores, mantuve esa ave perfectamente quieta mientras los operadores, fantasmas en la tormenta, se apresuraban a bordo. El último en entrar, el sargento del equipo, se detuvo, miró hacia la cabina y asintió una vez, de forma seca. No fue un elogio. Fue un reconocimiento profundo, una señal de confianza absoluta de un profesional a otro. Era una moneda que mi familia nunca había podido permitirse. Ese es el meollo del problema. Mi familia no solo no entendía mi trabajo, eran incapaces de entenderlo. Recuerdo a mi madre, Carol, llevándome a un lado después de otra de las diatribas despectivas de mi padre. Ya sabes cómo es tu padre, susurró, con la mano en mi brazo, suplicante. Su mundo es tan blanco y negro, tan directo. Solo déjale tener su momento con Kevin. Es más fácil así para todos. Lo que quería decir era que era más fácil para ella, más fácil que enfrentarse a él, más fácil que crear olas. Su deseo de una cena tranquila era más importante que mi realidad. Y a su manera silenciosa, ese fue el golpe más profundo de todos. Durante años, les dejé creer su versión de mi vida porque era más sencillo. Pero su narrativa acababa de chocar con mi realidad. Mi padre solo respetaba las cosas que podía ver y tocar, así que decidí que era hora de mostrarle. Mientras la risa de mi padre resonaba detrás de mí, algo dentro de mí se quedó perfectamente quieto. El familiar escozor de la humillación había desaparecido, reemplazado por un sentido del propósito escalofriantemente claro. Me alejé de las mesas de catering y de la charla educada de la fiesta, mi enfoque se redujo a un único problema operativo. La duda que había visto en los ojos de la gente del Servicio de Seguridad Diplomática era una contaminación. Era una amenaza para la misión, y tenía que ser neutralizada. Esto ya no se trataba de mis sentimientos. Se trataba de restablecer el control. Mi mano fue al dispositivo de comunicaciones reforzado en mi bolsillo, una pieza de mi mundo real. El objetivo era simple, borrar el signo de interrogación que mi padre acababa de colocar sobre mi competencia. Mi credibilidad no era una cuestión de orgullo, era un activo crítico para la misión que había sido comprometido. Saqué la notificación de llamada en la pantalla segura. La ventana de tiempo era ajustada. Una extracción estándar significaba conseguir un vehículo estéril hasta esta ubicación remota, conducir hasta el aeródromo más cercano y luego volar, un retraso de al menos 90 minutos.
La misión sería cancelada. La oportunidad perdida. El fracaso no era una opción. Mi pulgar se movió deliberadamente por la pantalla, desplazándose por una lista de procedimientos operativos. La mayoría eran rutinarios, familiares. Pero entonces encontré uno que solo había estudiado en simulaciones, Directiva 7, extracción de emergencia en campo desde una zona civil no asegurada. Era un protocolo de último recurso, una maniobra de alto costo y alto riesgo que consumía inmensos recursos y requería autorización directa del mando. Estaba diseñado para circunstancias extremas donde la misión era más importante que el presupuesto o el potencial de exposición pública. Por un momento, dudé. Esta era una palanca muy grande que mover, pero la justificación era clara. Esto no era un berrinche. Era una necesidad táctica. Comencé a redactar un mensaje codificado, mis palabras precisas y desprovistas de emoción. Le estaba escribiendo al general Hall, mi oficial al mando, un hombre que veía el mundo como una serie de problemas a resolver y tenía poca paciencia para las excusas. El mensaje no era, mi papá hirió mis sentimientos. Era, confianza interinstitucional comprometida. Necesidad de demostrar preparación operativa inmediata y capacidad de activos a la parte interesada en el sitio. Activando Directiva 7 para cumplir con el cronograma crítico. Solicitando AVE inmediata a la cuadrícula actual. Le di a enviar. La respuesta llegó en menos de 15 segundos. Fue igual de precisa. Justificación aprobada. Valkyrie 1, tu autobús está en camino. Mantén la zona de aterrizaje. Eso fue todo. Las piezas estaban en movimiento. Esto no era una trampa para mi familia. Era una pieza calculada de teatro operativo para el beneficio de un hombre. Mi familia y toda su fiesta autoimportante estaban a punto de convertirse en el telón de fondo de una demostración de capacidades. La autorización llegó en segundos. El sistema al que había dedicado mi vida estaba respondiendo. Mi familia pensaba que me iba para coger un autobús. No tenían ni idea de que acababa de desatar el trueno. Regresé a la fiesta, un mundo de sonrisas educadas y juicios silenciosos, y se sintió como visitar un país extranjero. Mi hermano Kevin todavía estaba en medio de su discurso de victoria, usando palabras como sinergia y de entregables como si fueran verdades profundas. Los invitados, en su mayoría amigos de mis padres, asentían con un interés fingido. Los ignoré a todos. Mi atención estaba en el amplio césped que se extendía más allá del pabellón. Caminé hacia su centro, mis zapatos hundiéndose ligeramente en la hierba cuidada, y miré tranquilamente mi reloj. El tiempo corría. Por el rabillo del ojo, vi a la gente del Servicio de Seguridad Diplomática observando cada uno de mis movimientos, su expresión ilegible pero intensamente concentrada. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Mi padre, por supuesto, no pudo resistir una última pulla. Me vio de pie sola, apartada del grupo, y su voz resonó por el césped, cargada de una diversión condescendiente. «Ya te vas, Abby», gritó, con una risa satisfecha ya formándose. «No dejes que te retengamos. La parada del autobús está por allá». Algunos de sus amigos se rieron con él, disfrutando de la crueldad casual. Ni siquiera lo miré. Solo me quedé mirando el cielo vacío. No había nada que decir. El tiempo de las palabras, de intentar explicar, de esperar ser comprendida, había terminado. Todos esos años de ser ignorada, de ser la nota a pie de página en la historia de mi propia familia, estaban a punto de ser tachados. Comenzó más como una sensación que como un sonido, un pulso bajo y rítmico que podía sentir en las plantas de mis pies. Boom. 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 Era un latido profundo en la tierra, creciendo constantemente en fuerza. El discurso de Kevin titubeó mientras algunas personas miraban a su alrededor, molestas por la interrupción. El sonido creció, ganando textura, convirtiéndose en un rugido definitivo y percusivo que vibraba en tu pecho. Toda conversación se detuvo. Las cabezas se giraron, ya no molestas sino confundidas, luego alarmadas, buscando en el cielo la fuente del increíble ruido. Entonces irrumpió a través de la línea de árboles. No era un helicóptero, no en la forma en que la gente piensa en ellos. Era un arma. Un MH-60M Black Hawk negro mate despojado de todas las marcas, moviéndose con una velocidad aterradora y disciplinada.
No se deslizaba, cortaba el aire con la intención de un depredador alfa, su presencia una violación inmediata e impactante de la tarde pacífica. Viró bruscamente, su sombra cayendo sobre toda la fiesta, un repentino eclipse oscuro que borró el sol. El rugido era ahora una fuerza física, una ola de sonido ensordecedora que sacudía el mismo suelo que pisábamos. El Black Hawk no aterrizó. Descendió con una precisión imposible y entró en un vuelo estacionario bajo y firme a 1 metro del suelo, directamente frente a mí. El rebufo del rotor golpeó la fiesta como un huracán. Los manteles fueron arrancados, platos y vasos salieron disparados por los aires, y las notas de la presentación cuidadosamente preparadas de Kevin se desvanecieron en un remolino de confeti blanco. La gente gritaba, protegiéndose la cara mientras el césped cuidado se convertía en una tormenta de escombros voladores. La puerta lateral estaba abierta, y enmarcados en ella había 2 jefes de tripulación con equipo de combate completo, sus rostros ocultos por visores de casco oscuros. Estaban perfectamente quietos, todo seriedad, espectros de un mundo que mi familia se negaba a creer que yo habitaba. Finalmente me giré para mirar a mi padre. La sonrisa satisfecha había desaparecido, derretida y reemplazada por una boca abierta y ojos vacíos. Su rostro, que había estado tan sonrosado de orgullo momentos antes, ahora estaba pálido con una clase de conmoción que bordeaba el terror. Mi madre, Carol, se aferraba al brazo de Kevin, sus nudillos blancos, su compostura cuidadosamente mantenida completamente destrozada. No estaban mirando una máquina. Estaban mirando un hecho irrefutable, una verdad tan poderosa que literalmente estaba haciendo volar su mundo por los aires. Esto era real. En el ojo de la tormenta, sentí una profunda calma. Encontré la mirada aterrorizada de mi padre, y mi voz fue clara y firme, cortando el increíble ruido. Ese es mi autobús. Me alejé de él, mi atención se centró en la única otra persona aquí que importaba. Miré al agente del Servicio de Seguridad Diplomática y le di un asentimiento seco y seguro. Fue una comunicación silenciosa y profesional que decía todo lo que necesitaba ser dicho. Esta soy yo. Esta es la capacidad a mi mando. Tu equipo estará a salvo. Respondió al instante con un asentimiento propio, su expresión ahora de puro e inalterado respeto. El signo de interrogación había desaparecido. Me giré y corrí hacia la aeronave que esperaba, el viento rasgando mi ropa. Con una eficiencia practicada nacida de 1000 repeticiones, agarré el arnés, lo enganché en mi cinturón y fui izada a bordo. El Black Hawk no se demoró. Se inclinó, la nariz descendiendo agresivamente, y se lanzó hacia el cielo con una fuerza que me presionó contra el asiento, desapareciendo en el horizonte en segundos. Mi padre pasó toda mi vida pensando que mi trabajo era una broma. Al final, solo hicieron falta 30 segundos de rebufo del rotor para hacer volar por los aires esa broma para siempre. No estuve allí para lo que sucedió después de que desaparecimos en el horizonte. Ya estaba en mi otro mundo, mi atención fija en la misión que tenía por delante. Pero la historia de las secuelas me llegó más tarde. A través de un informe con el agente del Servicio de Seguridad Diplomática, describió una escena de silencio absoluto y ensordecedor en el césped en ruinas, roto solo por el viento susurrando a través del pabellón destrozado. Mi familia estaba congelada como estatuas en un diorama de una escena de desastre. Dijo que se acercó a mi padre, que todavía miraba el cielo vacío, su rostro una máscara hueca de conmoción. El agente no gritó. Su voz, dijo, era fría y tranquila. Le tendió su tarjeta de visita. Su hija no es una conductora de autobús, le dijo a mi padre. Usted no tiene ni idea de quién es ella. Mi padre tomó la pequeña y rígida tarjeta automáticamente, sus ojos nunca se apartaron del cielo. El agente se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más, dejando a mi padre allí de pie, sosteniendo una diminuta llave rectangular a un universo que nunca supo que existía, un universo en el que él no era el centro. Lo imagino mirando esa tarjeta, el sello oficial y el título del hombre, y sintiendo el peso de 30 años de ignorancia voluntaria colapsar sobre él en un único y silencioso momento. 6 meses después, el mundo había girado sobre su eje. Estaba de pie a la cabeza de una sala de reuniones estéril, el aire zumbando con la energía tranquila de profesionales concentrados. En la pantalla detrás de mí estaban los esquemas de nuestra próxima misión, Operación Guadaña. La sala estaba llena de operadores de diferentes unidades, sus rostros serios, su atención completamente en mí.
El mismo agente del Servicio de Seguridad Diplomática de la fiesta estaba allí, sentado en la primera fila. Cuando terminé de delinear el plan de inserción aérea, fue el primero en hablar. Su voz fue fuerte y clara, destinada a que todos en la sala la oyeran. La confianza de mi equipo en nuestro apoyo aéreo es absoluta, comandante. Me llamó comandante, no Abby. No tuvo que decir mi nombre. En esa sala, solo tenía uno, Valkyrie. No era un apodo. Era un indicativo de llamada pronunciado con una reverencia silenciosa, un título que se había ganado en tormentas y en cimas de montañas, no dado al nacer. Esta era mi nueva realidad. No había celebraciones ruidosas por un acuerdo de marketing, ni una necesidad desesperada de la aprobación de un padre. Solo había el respeto silencioso y profundo de colegas que entendían lo que estaba en juego, que sabían lo que significaba poner tu vida en manos de otra persona. Era un respeto que nunca había buscado, pero que había construido misión a misión. Mi verdadera familia se veía diferente ahora. No eran personas a las que estuviera unida por sangre, sino por la confianza forjada bajo una inmensa presión. Encontré a mi familia en un hangar cavernoso una noche tarde después de una misión agotadora. El aire olía a combustible de avión y a ozono. Mi tripulación, Miller, los dos jóvenes jefes de tripulación y yo, nos sentamos en una caja compartiendo una botella de agua en un silencio casi total, demasiado agotados para hablar. Estábamos cubiertos de sudor y mugre, pero una camaradería profunda y tácita se asentó sobre nosotros. Habíamos pasado juntos por el crisol y habíamos traído a todos a casa. No había necesidad de grandes discursos. Simplemente lo sabíamos. Esto era pertenencia. Era una base de competencia y confianza mutua, una fortaleza contra el tipo de amor condicional con el que había crecido. Una tarde, estaba en mi oficina trazando rutas de vuelo para un ejercicio de entrenamiento. Mi teléfono personal, tan a menudo silencioso, vibró sobre el escritorio. Lo miré. Era un mensaje de texto de mi padre. Se me cortó la respiración por un segundo, un fantasma de un viejo reflejo. El mensaje era corto: tu madre y yo vimos una noticia sobre un rescate en las montañas. ¿Fuiste tú? Fue la primera vez en toda mi vida que me había preguntado por mi trabajo con algo que se pareciera remotamente a una curiosidad genuina, y mucho menos a respeto. La parte de mí que era la niña invisible, la parte que había anhelado su validación durante tanto tiempo, sintió un débil y patético destello de triunfo, pero fue solo un destello. Miré el mensaje, las palabras en la pantalla, y sentí una profunda y pacífica quietud. El signo de interrogación en su texto no necesitaba una respuesta de mi parte. La ira se había ido. El dolor se había ido. La necesidad desesperada de ser vista por él finalmente se había ido. Mi paz ya no era un rehén de su aprobación. Mantuve mi pulgar sobre la pantalla. Y con un movimiento simple y tranquilo, archivé el mensaje sin responder. Mis ojos ya estaban de vuelta en el mapa de vuelo frente a mí, trazando las líneas que conducían a mi futuro. Mi legado me esperaba en el cielo. Mi padre pensaba que mi transporte era el autobús, y en cierto modo, tenía razón. Yo solo conduzco el autobús que va al infierno y vuelve para asegurarse de que todos los demás lleguen a casa sanos y salvos. Si alguna vez has tenido que demostrar tus habilidades en un mundo que se negaba a verlas, cuéntanos tu historia en los comentarios. En esta comunidad, sabemos cómo es un verdadero transporte.